El olor a tierra húmeda y lirios marchitos sigue siendo el perfume más persistente de mi memoria, el aroma agridulce que define la frontera entre el antes y el después. Aquel día, el cielo era de un gris plomizo tan denso que parecía presagiar el colapso de mi mundo. Estábamos de pie, bajo una llovizna fría que se sentía como lágrimas del universo, observando cómo descendía la caja de madera más pequeña que jamás había visto. Un ataúd que contenía no solo los restos mortales de mi pequeño Daniel, sino también cada fragmento de mi esperanza y alegría. Daniel tenía solo 5 años. 5 años de risas contagiosas, de preguntas interminables sobre el universo y de dibujos garabateados en las paredes que yo, en lugar de regañar, había decidido enmarcar. Murió por una enfermedad rara, rápida y cruel, que nos lo arrebató en menos de un mes, transformando la rutina luminosa de nuestro hogar en una unidad de cuidados intensivos y, finalmente, en un silencio ensordecedor. Su último aliento se había llevado el mío. Yo era su padre, Mateo, un hombre que siempre se había jactado de su control, de su lógica inquebrantable, un exitoso arquitecto acostumbrado a construir estructuras sólidas. Pero la muerte de Daniel demolió mi estructura interna hasta sus cimientos. La gente me decía las frases de rigor, clichés huecos que rebotaban en mi vacío. El tiempo lo cura todo. Dios tiene un plan. Tienes que ser fuerte por tu esposa. Cada palabra era una ofensa, una burla al abismo que se había abierto en mi pecho. Fuerte. ¿Cómo se puede ser fuerte cuando se ha enterrado el futuro? Mi esposa, Elena, se convirtió en una sombra. Nos movíamos por la casa como dos extraños, unidos por el dolor, pero incapaces de consolarnos mutuamente. Cada habitación era un campo minado de recuerdos. Su pequeño coche de bomberos en el pasillo, sus zapatillas bajo la cama, el brillo que se había apagado en su silla en la mesa del comedor. Nos comunicábamos con susurros, evitando mirarnos a los ojos, porque en el reflejo del otro solo veíamos nuestro fracaso como protectores. Yo, particularmente, me hundí en una espiral de culpa autoimpuesta. Revivía la última vez que le dije que no podía jugar porque tenía que terminar un plano urgente. La última vez que lo regañé por dejar caer su jugo. Esos momentos triviales se convirtieron en cuchillos retorciéndose en mi conciencia. Creía firmemente que, si no hubiera estado tan obsesionado con mi trabajo, si le hubiera prestado más atención, de alguna manera mágica, la enfermedad no se habría atrevido a tocarlo. Mi lógica se había roto, reemplazada por una superstición oscura y punzante. Mi ambición había sido el precio de su vida. Dejé de trabajar. Mi estudio en la ciudad se cubrió de polvo. Los planos y maquetas quedaron a medio terminar. Monumentos a la futilidad de construir cuando la vida es capaz de destruir con tanta facilidad. Me dedicaba a caminar sin rumbo por las calles, vagando como un alma en pena, esperando que el cansancio físico pudiera opacar la agonía emocional. Elena intentó unirse a grupos de apoyo, buscó consuelo en la fe que yo había abandonado hacía mucho tiempo. Me suplicó que la acompañara, que habláramos con alguien, pero yo rechazaba cualquier ayuda. El dolor era mi penitencia, y no quería compartirlo ni aliviarlo. Quería que ardiera hasta consumirme, convencido de que solo así pagaría mi deuda con mi hijo. Una mañana, hace unos 3 meses después del funeral, me desperté en la oscuridad total. Elena no estaba a mi lado. Bajé a la cocina y la encontré sentada a la mesa, sosteniendo una vieja foto de Daniel, con la cabeza gacha. La escuché murmurar, pero no eran palabras coherentes. Era el sonido roto de una mujer al límite. Cuando levantó la mirada, vi un vacío aterrador que superaba mi propio dolor. Me miró sin verme realmente. «Mateo», dijo, su voz un hilo apenas audible. «No puedo más. Si no le encuentro un significado a este dolor, me voy a ir con él». Su amenaza no era física, sino una promesa de rendición emocional. En ese momento, comprendí que no solo había perdido a mi hijo, sino que estaba perdiendo a la mujer que amaba. Mi egoísmo, mi autoflagelación, estaba destruyendo lo último que me quedaba. Fue un despertar brutal. Si el tiempo no me curaba, al menos tenía que salvar a Elena. La vida que yo había dado por perdida, ella la necesitaba. Pero,
¿Cómo se vuelve a empezar cuando has enterrado tu razón de vivir? No podía simplemente fingir que Daniel no había existido. Tenía que encontrar una manera de honrarlo, de darle un propósito a su corta vida que trascendiera la tragedia. Empecé por algo pequeño. Dejé de evitar su habitación. Un día, entré y me senté en su cama. El aire olía a él, a colonia infantil y crayones. Mis ojos se posaron en un montón de cuadernos en el escritorio. Eran los cuadernos de su terapia ocupacional, llenos de dibujos. Pero no eran los garabatos habituales. Daniel, con su imaginación desbordante, había diseñado casas. Casas extrañas, coloridas, con toboganes en lugar de escaleras y techos que parecían nubes. En la esquina de uno había escrito con su letra temblorosa: Casa para niños tristes. Me quedé helado. Mi hijo, en sus últimos meses, había estado diseñando una utopía para otros niños que sufrían. Era su manera de lidiar con su propia enfermedad, de extender una mano diminuta a otros que compartían su dolor. Y yo, su padre, el arquitecto, había estado demasiado ocupado construyendo edificios corporativos sin alma para ver la verdadera obra maestra que se gestaba bajo mi propio techo. Las lágrimas que no había podido derramar en el funeral fluyeron entonces, limpiando mi visión. El dolor no desapareció, pero se transformó. Dejó de ser una penitencia y se convirtió en una misión. Mi hijo, incluso en la muerte, me había dado una nueva razón para construir, no para corporaciones, sino para niños tristes. Le mostré los dibujos a Elena y por primera vez en meses, una chispa, una luz tenue, regresó a sus ojos. Él quería esto, Mateo, susurró ella, abrazando los cuadernos. Tenemos que hacerlo. Tenemos que construir la casa de Daniel. Esa noche, dormimos abrazados por primera vez desde que él se fue. El aliento que pensé que Daniel se había llevado me fue devuelto por él mismo a través de su legado. Pero la promesa era monumental. Yo era un arquitecto de edificios de lujo, no de refugios infantiles. El camino desde un dibujo de crayón hasta un edificio real era un abismo de burocracia, financiación y trabajo duro. Un camino que me obligaría a salir de mi dolor y enfrentarme al mundo exterior que tanto temía. Este era el primer ladrillo de mi redención, un ladrillo empapado en el recuerdo de un niño que me enseñó, incluso desde la tumba, el verdadero significado de construir. El camino desde la decisión hasta la acción fue un túnel oscuro, lleno de obstáculos que mi luto hizo aún más gigantescos. Retomar el trabajo después de meses de parálisis emocional no fue fácil. Mi mente, antes una máquina de cálculo precisa, ahora se sentía como arena movediza. Sin embargo, la imagen de la Casa para niños tristes de Daniel, dibujada con tanto detalle y color infantil, se convirtió en mi faro. Empecé por lo más difícil, la financiación. El proyecto no era comercial. Ningún inversor tradicional vería rentabilidad en una casa llena de toboganes y habitaciones temáticas destinada a ofrecer un refugio de esperanza a niños con enfermedades crónicas. Mis llamadas a antiguos socios fueron recibidas con cortesía fría y rechazos educados. Mi reputación como arquitecto estrella estaba intacta, pero mi visión, mi nuevo propósito, era considerada una locura sentimental, un capricho de un padre de luto. Mi desesperación creció. El dinero que yo tenía no era suficiente para el terreno, ni para los materiales, y mucho menos para el mantenimiento futuro. Elena, aunque frágil, se convirtió en mi apoyo inquebrantable. Ella se encargó de la parte administrativa, creando una fundación con el nombre de nuestro hijo. Juntos, nos obligamos a salir del aislamiento y a pedir ayuda. Recorrimos ferias de caridad, eventos de recaudación de fondos, y nos enfrentamos a la humillación de contar nuestra historia una y otra vez, abriendo nuestra herida al escrutinio público a cambio de donaciones que apenas cubrían los gastos de papelería. Un día, en una pequeña feria comunitaria, conocimos a una mujer anciana, de aspecto modesto y ojos bondadosos, que se acercó a nuestra mesa. Se llamaba Doña Clara y no dio dinero, sino una historia. Nos contó que su propio hijo había muerto de la misma enfermedad que Daniel hacía 30 años y que en aquella época no había habido ningún lugar donde encontrar consuelo o apoyo, solo silencio y soledad. Me miró fijamente,
con una comprensión que trascendía las palabras. «No necesitan dinero, joven», me dijo con voz suave. «Necesitan fe, y yo les ofrezco algo más valioso que el dinero». Doña Clara nos ofreció el terreno. Una parcela grande, soleada y tranquila, que había sido de su familia durante generaciones, perfecta para el sueño de Daniel. La había estado guardando para un proyecto que considerara digno del recuerdo de su propio hijo. Su donación fue un milagro, la primera señal concreta de que la misión de Daniel era más grande que mi dolor. Con el terreno asegurado, la esperanza regresó a Elena y a mí, infundiendo un nuevo vigor en nuestro trabajo. Yo volví a los planos, no en mi lujoso estudio, sino en la pequeña mesa de la cocina de nuestra casa, rodeado de los dibujos originales de Daniel. La construcción de esta casa se convirtió en un acto de amor y de terapia. Cada viga, cada pared, cada detalle arquitectónico se inspiraba directamente en los deseos de mi hijo. La piscina tenía la forma de un barco y el techo de la sala común imitaba un cielo estrellado, tal como Daniel lo había soñado. Mi obsesión por el control regresó, pero esta vez era una fuerza positiva, asegurando que cada aspecto de la casa fuera perfecto para los niños que la habitarían. Pero la construcción no estuvo exenta de problemas. Cuando empezamos a excavar los cimientos, encontramos una capa de roca inesperada que duplicó los costos y el tiempo de trabajo. Los donativos, que habían llegado con el impulso inicial, empezaron a escasear. Estábamos estancados, con un esqueleto de casa a medio construir que parecía burlarse de nuestra ambición. La presión nos afectó. Las viejas grietas en mi relación con Elena, que habíamos cubierto con el cemento de nuestro proyecto común, comenzaron a reabrirse. Ella se agotó, físicamente y emocionalmente, y una noche, después de una discusión sobre las cuentas vacías, me dijo con los ojos llenos de desesperación: «Tal vez esto sea una señal, Mateo. Tal vez Dios no quiere que esto suceda. Tal vez deberíamos parar y aceptar que no podemos traerlo de vuelta». Su rendición me aterrorizó. Yo no podía parar. Si paraba, perdía a Daniel por segunda vez. Necesitaba un milagro financiero, algo que no requiriera de las limosnas de la caridad. En mi desesperación, decidí hacer lo que siempre había jurado que no haría: pedir un favor a mi antiguo socio más acaudalado, un hombre llamado Fernando, conocido por su falta de escrúpulos, pero también por su inmensa riqueza y capacidad de mover influencias. Fernando me recibió en su oficina de mármol y acero. Escuchó mi historia con una indiferencia educada. Cuando terminé, me miró y sonrió con esa sonrisa condescendiente que siempre detesté. «Es una historia conmovedora, Mateo, pero la caridad no paga los cimientos. Te daré el dinero, lo que necesites, pero a cambio tendrás que hacer un pequeño favor para mí. Necesito que diseñes un complejo de oficinas en el centro, rápido, barato y sin hacer demasiadas preguntas sobre la procedencia de los fondos». La propuesta era un pacto con el diablo. Aceptar significaba manchar la pureza del proyecto de Daniel con dinero de dudosa procedencia, comprometer mi ética por el bien de mi causa. Pero la imagen de los niños tristes, esperando su hogar, pesó más que mi orgullo. Acepté, cerrando los ojos a la mancha moral, convencido de que el fin justificaba los medios. Había conseguido el dinero, sí, pero a cambio de vender un fragmento de mi alma. Y este pequeño sacrificio se convertiría, sin yo saberlo, en la revuelta que estaba por venir. El dinero de Fernando llegó como una inundación, salvando la construcción de la casa de Daniel del colapso inminente. El proyecto avanzó a un ritmo frenético, y pronto, el esqueleto de hormigón se vistió de colores vibrantes y formas juguetonas, exactamente como mi hijo lo había soñado. Pero la alegría de ver el sueño de Daniel materializarse estaba constantemente mitigada por la sombra del compromiso que había adquirido. El pequeño favor de Fernando se convirtió en un proyecto monstruoso, un complejo de oficinas que exigía mi tiempo y mi ética. Me obligó a hacer cortes en los materiales y a ignorar regulaciones menores, todo bajo la promesa de una velocidad irreal. Mi alma de arquitecto gritaba por el desprecio a la calidad, pero mi conciencia de padre constructor me recordaba que cada violación de mis principios financiaba un ladrillo más en el refugio de los niños. La doble vida me consumía.
Pasaba las mañanas supervisando la casa de Daniel, inmerso en la luz y la esperanza, y las tardes y noches en el oscuro y apresurado proyecto de Fernando, sintiéndome como un proxeneta de la arquitectura. Elena notó mi cambio. Yo estaba irritable, distante, y aunque ella estaba feliz por el avance de la casa, percibía la ansiedad que me devoraba. Intentó preguntarme sobre la fuente del dinero repentino, pero yo la evadía, con la excusa de que eran viejas inversiones que se habían liberado. El miedo a decepcionarla y a manchar el legado de Daniel con la verdad de mi trato me mantuvo en silencio. La casa de Daniel finalmente se terminó. El día de la inauguración fue una mezcla de triunfo y agonía para mí. El lugar era mágico, un oasis de color y creatividad. Doña Clara estaba allí, con lágrimas en los ojos. Los pocos niños que ya esperaban para ser residentes sonreían por primera vez en mucho tiempo. Elena, radiante, me tomó de la mano y me dijo al oído: «Daniel estaría muy orgulloso de ti, Mateo». Esa frase, cargada de amor y fe incondicional, me destrozó. Yo sentía que había traicionado esa pureza, que mi orgullo no era limpio. Pero el acto de la inauguración, la visión de la risa de los niños resonando en las habitaciones que mi hijo había diseñado, me dio un propósito más grande que mi culpa. Tenía que terminar con el compromiso de Fernando, costara lo que costara, para poder reclamar mi paz. Decidí acelerar el proyecto de Fernando, trabajar día y noche para liquidar la deuda cuanto antes. Sin embargo, la prisa me llevó a un error fatal. Para cumplir con la fecha de entrega imposible, acepté un envío de material de construcción de calidad inferior, una partida de vigas de acero de dudosa procedencia que Fernando me había sugerido, para ahorrar tiempo y costos. A pesar de mis instintos que gritaban peligro, firmé la orden. Era el último paso, pensé, el último sacrificio. Una semana después de la inauguración de la casa de Daniel, la policía irrumpió en mi oficina. Entraron con órdenes judiciales y me arrestaron. La acusación era grave: fraude, malversación de fondos en la construcción y, lo que era peor, negligencia criminal por el uso de materiales defectuosos. Estaba en shock. Me enteré, en la comisaría, que el complejo de oficinas de Fernando no era solo para oficinas. Era una fachada para un esquema de lavado de dinero mucho más grande, y yo había sido el arquitecto testaferro perfecto, el hombre con una reputación impecable que de repente había caído en desgracia por un proyecto financiado misteriosamente. El uso de las vigas defectuosas no era un simple ahorro de costes, era un delito que, en un futuro cercano, podría haber causado el colapso del edificio. Mi asociación con Fernando, el dinero que había aceptado para salvar la casa de Daniel, ahora me señalaba como un criminal. Mi antiguo socio me había utilizado y, cuando terminé mi trabajo, se deshizo de mí, convirtiéndome en el único responsable legal del fraude y la negligencia. El mundo que había intentado reconstruir se vino abajo en una noche. Elena me visitó en la cárcel, sus ojos llenos de una tristeza mezclada con una pregunta que no se atrevía a formular. Le conté la verdad sobre Fernando, sobre la desesperación por el dinero, sobre el trato que hice para salvar el sueño de nuestro hijo. Ella me escuchó en silencio y al final no me gritó. Simplemente me miró con una profunda decepción. Lo que Daniel quería, Mateo, era que fueras honesto, no que sacrificaras tu alma por él, dijo con voz apenas audible. Has intentado construir algo hermoso sobre una mentira. Me quedé solo, encarcelado, no solo por las rejas, sino por mi propia decisión moralmente ambigua. El dolor de la pérdida de Daniel regresó, pero esta vez estaba acompañado por la vergüenza. La prensa devoró la historia del arquitecto hipócrita que construía un refugio para niños con dinero sucio. Mi reputación estaba destruida. La casa de Daniel manchada por la sombra de mi crimen. Me di cuenta de que mi padre tenía razón. No se puede construir un futuro limpio sobre un cimiento podrido. En medio de mi desesperación en la celda, una mañana recibí una visita inesperada. No era Elena, sino Doña Clara, la anciana que nos había donado el terreno. Ella se sentó frente a mí, con una calma que me avergonzó. Yo sé que no eres un criminal, Mateo. Eres un hombre herido que hizo un mal negocio por amor. Pero la fe no es solo dinero, es buscar la verdad. Ella me entregó un sobre viejo y amarillento.
Cuando mi hijo murió, yo también pensé en hundirme, pero el dolor te obliga a ver cosas que antes ignorabas. Encontré esto en el terreno, enterrado cerca del viejo granero, justo donde excavaron para los cimientos de tu casa. No sé qué es, pero siento que es importante. Léelo. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro, encontré un diario gastado, escrito en una caligrafía antigua. No era de doña Clara. Era el diario de su padre, el dueño original del terreno, un hombre que había sido juez en la ciudad 50 años atrás. Y lo que leí me hizo helar la sangre y me ofreció, por primera vez, una salida de mi pesadilla. El diario detallaba una red de corrupción mucho más antigua, y en sus páginas encontré menciones del padre de Fernando y del tipo de negocios ilícitos que se habían llevado a cabo en ese mismo terreno décadas atrás. El destino, o tal vez la mano de Dios a través de doña Clara, me había devuelto un aliento inesperado, no solo para limpiar mi nombre, sino para exponer la verdad mucho más profunda que se escondía detrás de la riqueza de Fernando. La celda se transformó de un calabozo a un santuario de la verdad. Aferrado al diario amarillento de aquel juez, me sumergí en la historia oscura que doña Clara, sin saberlo, me había entregado. Las páginas narraban una red de extorsión y favoritismo que databa de medio siglo, revelando que el padre de Fernando no era solo un hombre de negocios, sino el cerebro original de un esquema de corrupción que había amasado su fortuna a través de chantaje y sobornos, utilizando el terreno donado a la casa de Daniel como un punto clave para transacciones ilícitas en el pasado. El juez, aterrorizado por la influencia de ese hombre, había decidido documentar la verdad, ocultando el diario como una cápsula del tiempo, esperando que algún día alguien lo encontrara. Leer aquello fue como recibir un golpe en el pecho. No solo validaba mi inocencia respecto al fraude de Fernando, aunque mi negligencia seguía siendo mía, sino que me ofrecía la munición para derribar al hombre que me había traicionado. Comprendí que Fernando no me había elegido al azar. Me había buscado, sabiendo de mi dolor y mi desesperación, para usar mi reputación como un escudo temporal y, más importante aún, para desviar la atención de su propio pasado sucio, que estaba de alguna manera conectado con el terreno de la casa de Daniel. La ley es lenta y la justicia, a menudo, necesita un empujón. Sabía que el diario no era prueba suficiente para liberarme inmediatamente, pero era una pista crucial. Necesitaba que ese diario llegara a las manos correctas. Mi primer acto fue escribir una carta a Elena, contándole la verdad completa, la traición de Fernando, el dilema moral que me llevó a aceptar su dinero y la revelación del diario. Le rogué que no me visitara más en prisión. El contacto me ponía en riesgo y el conocimiento de la verdad la pondría en peligro. Le di instrucciones precisas para contactar al abogado que me había defendido en mis días de gloria, un hombre honorable llamado Dr. Salcedo, y entregarle el diario. Le enfaticé que debía hacerlo con extrema discreción, pues Fernando, ahora que yo estaba en prisión, se sentiría intocable y buscaría consolidar su poder. Elena, a pesar de su dolor y decepción, demostró una fuerza silenciosa que me recordó por qué me había casado con ella. Siguió mis instrucciones al pie de la letra. El doctor Salcedo, un hombre de edad avanzada y principios firmes, al principio se mostró escéptico. Había sido difícil para él aceptar que su exitoso cliente se hubiera involucrado en algo tan turbio, pero la caligrafía antigua y los detalles minuciosos del diario del juez lo convencieron de la seriedad del asunto. Iniciamos un juego de ajedrez legal, moviendo las piezas desde mi celda con la ayuda de Elena y Salcedo en el exterior. Salcedo contactó a un fiscal federal, un fiscal incorruptible que había estado investigando a la familia de Fernando por años, sospechando de la fuente original de su riqueza. El diario del juez era la pieza que faltaba en el rompecabezas de la fiscalía. La revelación no solo abría la puerta a un caso de corrupción de alto nivel, sino que también explicaba por qué Fernando se había apresurado tanto con el proyecto de oficinas. Estaba intentando legitimar una gran suma de dinero de origen ilícito antes de que las sospechas se hicieran insostenibles. La estrategia legal cambió de defenderme de la negligencia a convertirme en un testigo clave en un caso de crimen organizado. Mi encarcelamiento, que había sido mi ruina, se convirtió en mi protección.
Pues Fernando, creyendo que yo estaba fuera de combate y desacreditado, no se preocupó por silenciarme inmediatamente. Pero el juego tenía sus riesgos. La fiscalía me advirtió que al convertirme en testigo, mi vida y la de Elena estarían permanentemente en peligro. La elección era clara: vivir en el anonimato y la seguridad, o luchar por la verdad y por el derecho a reclamar mi vida y la de mi hijo. Elegí la lucha. En la prisión, comencé a cooperar con los investigadores, entregando detalles sobre la estructura de pagos y los contactos de Fernando en el proyecto de oficinas. Mi conocimiento arquitectónico y mi memoria fotográfica se convirtieron en herramientas poderosas. La información que proporcioné, sumada a la evidencia del diario, causó un terremoto en la élite empresarial de la ciudad. El impacto fue devastador. La prensa, que antes me había crucificado, ahora se dividió. Algunos me veían como un villano intentando excusarse, otros como un hombre de luto que se había levantado para exponer una verdad mucho más grande que su propio error. La balanza de la opinión pública, sin embargo, comenzó a inclinarse a mi favor. Las noticias sobre la investigación federal inminente sobre Fernando y su padre comenzaron a eclipsar mi historia de negligencia. Un día, Elena me visitó de nuevo. Esta vez, su mirada era diferente. Había una fuerza renovada, un orgullo contenido. La casa de Daniel está bien, Mateo. La gente ha entendido. Han visto que tu error fue por amor y que ahora estás luchando por la justicia. Me mostró fotos de los niños. Estaban felices. El aliento que Daniel me había devuelto se había multiplicado y ahora era un huracán de verdad que amenazaba con barrer a mis enemigos. Ella me tomó la mano a través de la rejilla. Estoy contigo, pero esta lucha nos cambiará para siempre. No sé si seremos los mismos cuando salgas, pero seremos honestos. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Había tocado fondo con la pérdida de mi hijo y con la vergüenza de mi encarcelamiento. Pero ahora, con la ayuda de Daniel y el diablo que se había creído invencible, estaba a punto de desatar una tormenta que limpiaría el nombre de mi familia y el legado de mi hijo. La puerta de la celda no era un final, era la sala de espera para la batalla final por la redención. La próxima etapa sería mi liberación condicional y la confrontación directa con Fernando en el juicio, un enfrentamiento donde la verdad de un viejo diario se enfrentaría al poder de una fortuna criminal. Mi liberación bajo fianza fue un evento discreto, coordinado minuciosamente por el fiscal federal y el doctor Salcedo. Salí de la prisión no a la luz del sol, sino a la sombra de la vigilancia, ahora bajo protección federal. La ciudad que antes había sido mi pedestal, ahora era un campo minado. Tuve que esconderme en una casa de seguridad, un lugar sin ventanas y sin nombre, donde cada día se sentía como una espera interminable para el juicio. Mi objetivo principal era prepararme para el testimonio, el momento en que mi voz, silenciada por el luto y el encarcelamiento, se convertiría en el arma final contra Fernando. Los investigadores me proporcionaron todos los detalles del caso contra la familia de Fernando. Los cargos eran impresionantes: evasión fiscal, lavado de dinero y conspiración para cometer fraude. El diario del juez era el hilo de Ariadna que había guiado a los federales a través del laberinto financiero de la organización. Sin embargo, Fernando no se había rendido. Estaba utilizando todos sus recursos para desacreditarme, filtrando información a la prensa sobre mi negligencia criminal y mi mente inestable debido a la pérdida de mi hijo. Intentó convertir mi dolor en una excusa para mi supuesta mentira. La única manera de contrarrestar su narrativa era la verdad, completa y brutal, incluyendo mi propio error. Le dije al doctor Salcedo que no quería ocultar mi dilema moral. Tenemos que admitir que acepté el dinero de Fernando para construir la casa de Daniel, insistí. Pero también debemos demostrar que lo hice por desesperación, no por avaricia, y que mi acto final fue denunciar la corrupción, incluso a riesgo de mi propia vida. Mi testimonio tenía que ser un acto de contrición y de valentía, la única forma de que el jurado me viera como un hombre redimido, no como un criminal arrepentido. El juicio de Fernando y sus asociados se convirtió en el evento mediático del año. Las cámaras se alinearon en los pasillos del juzgado, ansiosas por capturar la caída del intocable. Yo entré en la corte como un fantasma, mi ropa de abogado reemplazada por un traje simple.
mi rostro marcado por la cárcel y el luto. Cuando tomé el estrado, el silencio en la sala era sepulcral. Vi a Elena sentada en la primera fila, su presencia, mi ancla. Su mirada me dio la fuerza para empezar. Comencé mi testimonio contando la historia que había destruido y reconstruido mi vida. La pérdida de Daniel, el dibujo de la casa para niños tristes, la desesperación por la financiación y finalmente, el acuerdo con Fernando. Fui brutalmente honesto sobre mi error al aceptar dinero de dudosa procedencia. Mi hijo murió por una enfermedad que no pudimos controlar, dije al jurado, mi voz firme pero quebrada por la emoción. Y en mi locura por honrar su memoria, creí que podía controlar la moralidad de los medios. Me equivoqué. El dinero de Fernando era sucio y al aceptarlo, manché mi alma. Pero cuando me di cuenta de que él me había usado para encubrir una red de corrupción mucho más grande, una red que se extendía al pasado de su padre, decidí que la pureza del legado de mi hijo era más importante que mi libertad. Luego, el doctor Salcedo introdujo el diario del juez. La defensa de Fernando intentó desestimarlo como una ficción vieja y sin valor, pero el fiscal federal, respaldado por meses de investigación basada en sus pistas, lo conectó con cuentas bancarias secretas y propiedades que nunca antes habían sido examinadas. El testimonio se centró en la traición de Fernando, cómo me había manipulado y cómo mi única vía de escape había sido exponer la verdad. El momento más dramático fue cuando Fernando, sentado en la mesa de la defensa, me miró con un odio helado. Su abogado intentó destruirme en el contrainterrogatorio, atacando mi estado mental después de la muerte de mi hijo. No es cierto, señor Mateo, que su dolor lo ha llevado a crear fantasías de conspiración para excusar su propia negligencia en el colapso financiero de su proyecto. Su pregunta fue un golpe bajo. Yo respondí sin dudar, mirando al jurado. Mi dolor me llevó a construir la casa de Daniel, la única estructura sólida que he creado en mi vida. Si esa casa, construida con amor, es una fantasía, entonces quiero vivir en ella. La conspiración no es una fantasía, es la verdad. Una verdad que el dique de la riqueza de Fernando no puede contener. Mi hijo me enseñó que la única estructura que no se derrumba es la de la honestidad. Y por eso estoy aquí, en lugar de estar huyendo, para limpiar el nombre de mi hijo y el mío. La respuesta resonó en la sala. El jurado me creyó. Mi honestidad sobre mi propio error fue mi salvación. Días después, el jurado regresó con un veredicto. Fernando y sus asociados fueron declarados culpables de múltiples cargos de fraude y conspiración. El imperio de corrupción que había durado medio siglo se desmoronó. Mi cargo de negligencia criminal fue desestimado por el juez, reconociendo mi papel como víctima y testigo clave. Fui absuelto, mi nombre, legalmente limpio. Salí del juzgado no como un héroe, sino como un hombre exhausto. Elena estaba esperándome afuera. Ella no me abrazó en un arrebato de alegría, sino con una calma profunda. El aliento ha vuelto, Mateo, me susurró al oído. Pero ahora, la verdadera construcción comienza. La construcción de nuestra vida sin Daniel, pero con su legado. La casa de seguridad se sintió como una celda dorada. Yo era libre, pero mi vida, mi carrera, habían cambiado para siempre. La arquitectura corporativa ya no me interesaba. Mi único propósito era la casa de Daniel. La absolución me devolvió la libertad, pero la verdadera liberación no llegó con el veredicto, sino con la quietud. Dejé atrás la casa de seguridad y con Elena regresamos a la casa de Daniel. No como arquitecto o administrador, sino como voluntarios. Habíamos vendido nuestra antigua casa, la que estaba llena de fantasmas de Daniel, y nos mudamos a una pequeña residencia adyacente al refugio. Necesitábamos vivir en el corazón del legado de nuestro hijo, un acto de humildad y de profunda sanación. La casa de Daniel se convirtió en nuestro mundo. Los días se llenaron del sonido de la risa infantil, de los toboganes y del murmullo de las conversaciones con otros padres que, como nosotros, estaban enfrentando la pérdida o el miedo. Yo me dediqué a la carpintería, arreglando, construyendo y mejorando los pequeños detalles de la casa,
utilizando mis manos para crear belleza tangible en lugar de estructuras de acero y cristal. Elena dirigía los programas de apoyo emocional. Su empatía, nacida de su propio abismo de dolor, era un bálsamo para los demás. Juntos, honramos a Daniel dándole un propósito duradero a su corta existencia. Mi carrera profesional, la arquitectura corporativa, había muerto en la sala del tribunal, pero mi vocación de constructor había renacido. Fundé una pequeña firma de arquitectura sin fines de lucro, especializada en diseñar espacios terapéuticos y refugios para niños y familias en crisis. Mis diseños no eran ambiciosos, eran funcionales, luminosos y centrados en el bienestar emocional, un reflejo directo del alma de Daniel. El dinero ya no era mi motor, el aliento de los niños, su capacidad de encontrar alegría en medio del sufrimiento, se convirtió en mi nueva moneda. Un año después de mi absolución, recibí una carta de doña Clara. Ella había seguido el juicio desde lejos y quería agradecerme por haber validado el sacrificio de su propio padre, el juez que había escrito el diario. Me recordó una frase que siempre me había dicho: la fe no es dinero, es buscar la verdad. Y la verdad que yo había encontrado y defendido limpió no solo mi nombre, sino también la mancha que había pesado sobre la familia de ella durante décadas. La casa de Daniel prosperó. Se convirtió en un faro nacional, un modelo de cómo la comunidad puede transformar el dolor en un motor de cambio positivo. Nuestro hijo, el que enterramos en la tierra húmeda, se había convertido en el cimiento de algo infinitamente más grande y duradero que cualquier edificio que yo hubiera podido diseñar. La relación con Elena, probada por la muerte, el luto, el crimen y la cárcel, se hizo más profunda y honesta que nunca. Ya no había secretos ni silencios incómodos, solo una comprensión mutua de que ambos habíamos tocado fondo y que solo juntos podíamos volver a subir. Un día, mientras estaba sentado en el porche de la casa de Daniel, observando a un grupo de niños reír mientras jugaban en la piscina con forma de barco, sentí una paz que creí imposible. Recordé aquel día en el cementerio, cuando pensé que no podría seguir, que mi vida se había vaciado por completo. Había buscado consuelo en la rabia y la autoculpa, pero la verdadera salvación vino del acto más puro y desinteresado de mi hijo, su deseo de ayudar a otros. Mi padre me había enseñado a construir estructuras de cemento. Mi hijo me enseñó a construir estructuras de esperanza. Me levanté y fui a la oficina de Elena. Ella estaba revisando unos planos de expansión, su rostro concentrado y lleno de propósito. Me acerqué y la abracé por detrás. «Gracias, Elena», le susurré, por no dejarme hundir, por creer en la casa, por creer en el aliento de Daniel. Ella se giró, me tomó la cara entre las manos y me dio un beso suave. Sus ojos, ya no llenos de tristeza, sino de una luz madura y serena, me miraron. Después de enterrar a nuestro hijo, pensé que no podríamos seguir, Mateo, pero Dios nos devolvió el aliento a través de él. Daniel nos mostró que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de transformarlo en amor. Hemos construido un paraíso sobre una tumba y esa es nuestra verdad. Y así, mi vida, marcada por la pérdida y la redención, encontró su propósito final. No en los rascacielos ni en los lujos, sino en el simple y profundo acto de construir un hogar para niños tristes. Un hogar que demostraba que, incluso después de la tragedia más oscura, el aliento de la esperanza, guiado por un amor incondicional, siempre encuentra el camino de regreso.